Miguel, gracias a vos y a todos los que te siguen en tu página. Mira, yo creo que comenzando, lo fundamental de esto fue los 8 juegos que nosotros jugamos en pretemporada. Nosotros íbamos viendo ahí más detalladamente quién nos podía ayudar, cuál de los lanzadores nacionales extranjeros nos podía ayudar en uno de las áreas fundamentales como abridor, relevista, preparador, cerrador. Aunque los muchachos extranjeros ya tenían más o menos un avalúo de eso, pues, de las contrataciones que ya venían como tal en cada uno de esos roles. Pero sí lo íbamos viendo nosotros en los juegos de preparación y allí tuvimos una mejor visión. Gracias a Dios, los lanzadores abridores han caminado 5 innings, como Kelly, Steele, Ito, que son los lanzadores que están ahí junto con González. Tal vez ayer, pues, a González no le fue bien. Fue una salida que cualquier lanzador la puede tener así, inesperada, pero que se confía en el brazo de él, que puede dar mucho más que eso. Respondió Burton como relevo, claro, una apertura sí, no, claro, hizo el trabajo y lo que nosotros estábamos viendo eso, que íbamos a comenzar con 5 abridores porque teníamos 5 juegos corridos en esa semana, después teníamos un día libre y necesitábamos uno de esos lanzadores abridores que fueran para el bullpen, y eso fue lo que pasó. Lo trajimos a Burton, mantuvo el juego, y yo creo que eso fue lo de ayer, pues, que ganamos ese jueguito tan importante. ¿Qué no te ha gustado del picheo en general en estas 2 primeras semanas? Mira, hemos minimizado la base por bola. En la primera semana tuvimos ese detalle, que la base por bola estuvimos un poquito arriba del porcentaje y hemos minimizado la base por bola. Imagínate que nosotros... Pero es normal por la falta de ritmo del picheo, tal vez era primera apertura de cada uno. Sí, pero nosotros ya veníamos teniendo en el sprint training, ya los muchachos habían llegado a tirar los abridores hasta 4 innings. Yo te digo también, la presión del juego no es igual la pretemporada que en la temporada cuando suena la campana. Obviamente, solo el que fue lanzador sabe esa parte y la ve, pues la visualiza de esa manera. Pero sí, ya venimos nosotros y comenzamos a agarrar el ritmo. Estamos mejor en esa área, en ese rubro de la base por bola, la hemos minimizado y hemos atacado más la zona de strike. Tenemos un 70-75% que hemos atacado más la zona de strike en esta serie, en esta semana, y eso pues nos ha conllevado a llegar a estar arriba en los marcadores y que los muchachos tiren de 5 a 6 innings en su apertura, y así también mantener el bullpen un poquito más descansado para que ellos vengan al día siguiente y comenzando los juegos, pues volvamos a tener ese mismo bullpen sano, tranquilito, descansado, y eso es lo importante, pues ir viendo y valorando en qué rol específico puede, en qué inning, en esa situación, con el juego abajo arriba, tenés que estar pendiente de eso. Yo creo que nos ha dado resultados, pues cuando las cosas salen bien, vos sabés que todo es positivo, hermano. Cairo, hablemos de tu carrera. Para la gente que tal vez no conoce el inicio de Cairo como lanzador, porque a todo el mundo conoce tu carrera, todo lo que hiciste con selección y todo, pero ¿qué tan complicado fue llegar a primera división? ¿Quién te mira, quién te cautea, quién te da una oportunidad para dar ese primer paso que siempre es importante? Mira, fueron 2 personas fundamentales en ese aspecto. Comenzando a jugar mayorada, que en Nandaime habían varios equipos, pero obviamente eran equipos que estaban ya bastante de buen nivel, equipos de empresa que daban trabajo por tener a buenos jugadores y eso. Miguel Morales, le dicen el Gallito, él es familia de nosotros. Entonces él tenía un equipo, Los Ángeles es como una comunidad donde vive Joaquín Avendaño, vive Francisco Chico Cruz, toda esa gente que salieron de ahí. Yo me fui a jugar y ahí me ponían a jugar, me ponían a pichar, me ponían a jugar shortstop, segunda base, y ahí salí. De repente el Matadero era el mejor equipo de la liga y nosotros teníamos, le decíamos Chocolate, apellido Bello.
él era el manager y me dice un día, Cairo, necesitamos ganar ese juego. No, pero esa gente no le voy a pichar yo. Le digo, esa gente era la selección de Nandaime en los nacionales, el matadero. Hombre, mi Miguel me subí, hombre, y le gané 1-0 a esa gente. Después Ernesto Ramírez, que paz descanse, me llevó a buscar a la casa al día siguiente y me dijo que si quería jugar con el equipo. Entonces me dice, te voy a dar trabajo, ¿querés jugar con el equipo? Le digo, ¿cuándo tengo que trabajar? Mañana mismo si querés. Entonces obviamente yo ya iba a cumplir 17 para 18 años. Y entonces pues llegué ahí y estuve en el equipo y de repente hubo una juvenil especial. Llegué a la juvenil especial, estaba todavía vivo Eberto y me llevaron al equipo de Granada. Pero, Eberto te dio el chance. Sí, pero después me fui. No tuve mucha trascendencia en eso. Como todo novato, un poquito Sí, mini, no, porque había un poco de veteranos ahí. Imagínate que Quiroz estaba comenzando su carrera, Cuando vos Ramboni. llegaste a Granada, eso era la siguiente pregunta. ¿Quiénes eran los peloteros top que vos recordás en Granada? Estaba Ramboni Sánchez como pitcher número 1, José Luis Quiroz el número 2, el número 3 estaba Orlando Cueva, tenían de número 4 había llegado de la costa Jeff McCoy, habían llegado esas gentes ahí y había una élite de pitchers ahí que a la puchica decía, pues aquí. Bateadores top. Increíble, el equipo era uno de los mejores equipos. Entonces después yo llegué y estaba la regla de los menores. Eberto me ponía a jugar segunda, me ponía en el outfield y de repente me puso a pichar. Me puse a pichar porque no pero le daba. Llegaste como pitcher. No, yo llegué como bateador, pero no le daba ni a un coco. Pero mira. Pero ¿por qué llegas como bateador si en Mayorado vos decís que lanzabas y lo hacías bien? Porque ahí eran 5 menores nada más que habían y tenían que obligado a estar 3 en el terreno. Entonces te ponían en cada una de las posiciones para ver en cuál, no es que la jugaras bien, sino por lo menos cuál es la que medio dominabas en ese momento. Y entonces después de un infield tirando a home play le dijo Eberto a Juan José, llévatelo para el bullpen. Miguel, yo no sabía ni lo que era el bullpen. Y al bullpen, a tirar al bullpen. Y ahí me quedé y entonces yo pasé 2 meses y una semana en la reserva en Granada. Y yo subí al equipo grande. Pero ya te pagaban. Sí, pero yo agarraba 750 pesos cada 15 días ahí. Y entonces cuando Orlando Cueva se lastimó la rodilla, el Eberto me subió. Y me tocó picharle al Boder. Ese fue tu debut. Mi debut. El Boder. De relevo. ¿Quiénes? De relevo. Los outfield, Sandy Moreno, Ramón Padilla, Freddy García. Nacional, los 3. Estaba Avellán, estaba Macías, creo que era la tercera base. En segunda no me acuerdo quién estaba, Nemesio, Ocampo designado y Marlon Cachando. Ese era el equipo de ellos. ¿Te acordás del debut? ¿Quién fue el primero que te enfrentaste? Nemesio Porras. Segundo picheo me dio jonrón. Primer picheo de strike y segundo picheo jonrón por el efil, como que le dio un derecho. Y después saqué de agua a Ocampo, a Ramón Padilla, lo saqué de agua y llegué al dogado y dije, bueno, aquí voy de regreso para la casa. Pero eso sí, se acercó Joaquín Avendaño, Quiroz, y eso siempre se lo voy a agradecer a esos 2 tipos que se acercaron. Me dijeron que eso era normal, que me hacían falta, que si se quería seguir jugando béisbol me hacían 99 más para completar 100 jonrones. Y entonces ellos comenzaron a decirme y perdimos ese juego. Pues fíjate que ese juego Alfredo Guido tiró 9 innings, 1-1, dejó el juego con el Boder. Y yo recibí el jonrón de Nemesio y perdimos 2-1 en 10 innings. ¿Vos perdiste el juego? Yo perdí el juego porque a mí me dio el jonrón. Y después vino Eberto y me dijo que no me preocupara y me vino y me puso a pichar aquí en Masaya contra el San Fernando. Pero él no me dejó pichar más innings, solo me dejó tirar 4 innings. Me dejó tirar 4 innings y ganamos ese día el juego, 4-2 ganamos ese juego. Y de ahí venía haciendo los trabajos y yo llegué
a la selección de Nicaragua como invitado. Me invitaron porque vos sacabas la cabeza viendo la línea de lanzadores que habían 20 lanzadores invitados y en ese tiempo solo 8 lanzadores iban a la selección. Y si vos mirabas de allá para acá, te topabas con Osvaldo Mairena, Omar Varela, estaba José Luis Quirós, Martín Bojorge, Francisco Rayo, que le había ganado a Japón en ese tiempo, Marvin Zelaya, estaba Juan Jiménez, uno de arriba, había otro chaval de la costa, Cornel Well, Holman Rostrán, Vicente Padilla, estaba Nelson Saldaña. Eran 20 lanzadores los que habíamos ahí y yo era el que estaba de invitado, con Juan Jiménez de arriba. Tu generación, cuando ya te convertiste en pitcher estelar, Cairo, siempre se ha hablado, Diego, Cairo, creo que era Álvaro López el tercero. Esa era rotación de selección nacional y era top. Diego, Cairo, siempre los mejores de la generación. Fíjate que, mira, para mí que Álvaro López, Diego Sandino, estaban tal vez arriba del top, encima de mí en el aspecto de que los tipos de esos tenían un poco más de experiencia. Yo miré a Álvaro, todavía yo escuché a Álvaro López en la radio. Álvaro López comenzó a pichar a los 14 para 15 años. Y entonces ya tenía más experiencia y incluso... Pero los 3 en tu top, los 3 en su top. No, fíjate que Diego Sandino fue uno de los lanzadores más caracterizados y era un tipo que vos lo mirabas así, callado, hablantín, de repente esto, pero era un tipo que salía ahí y se echaba eso para decía mucha gente, sin tener tantos recursos, sin tener una recta de 90, y decía, sí, yo te tiro 100, te decía Diego, yo te tiro 100, 10 la recta y aquí la cabecita el resto. ¿Sabe lo que lo llevó a él a eso? El positivismo, la seguridad de él mismo. Ese tipo tenía una seguridad del mismo cuando salía ahí. Y olvídate, decía, ¿por qué tranquilidad le dabas a un manager? ¿Por qué así el manager? Bueno, yo se lo tengo que buscarme el octavo y el noveno, que alguien que me venga a pichar a ese tipo. Porque ese tipo no le gustaba salirse cuando los juegos estaban pegados. Déjame que yo puedo. Y esa vaina de él fue lo que lo vino a hacer un pitcher de élite en este país. ¿Te acordás de tus dos momentos, el más emocionante y el más frustrante deportivamente hablando, Cairo? Con selección y en primera división. Mira, lo mejor para mí fue llegar mi primer año en 1998 a la selección, llegar como invitado, quedar entre ese grupo tan selecto de esos 8 lanzadores, quedar entre ellos y me pusieron a lanzar en el premundial de Nicaragua. Relevé contra Colombia, 4 innings 0 y después contra Dominicana, aquí en este estadio de Masaya. Agarré el juego con las bases llenas, sin out, primer inning. Me acuerdo que mi coterráneo, Alfredo Guido, abrió ese juego y yo tiré los 9 innings 0 de relevo. ¿Y con aluminio? Con aluminio, los 9 innings 0. Y ahí, sin darme cuenta, porque yo no andaba pendiente, vos sabés, era mi sueño estar ahí, jugar béisbol en la selección y no estaba muy pendiente de eso. Cuando yo miré, me llamó Quirós y me dijo, mi chavalo, me dice, ¿qué pasó? Mira, me dice, fuiste el líder en juego ganado, fuiste el líder en efectividad, fuiste el líder en ponche y me dice, te ganaste el más valioso. ¿De dónde? Del torneo, me dice. Y nos subiste en el avión para ir al Mundial de Italia. Wow, le digo, porque yo no estaba pendiente de eso. Wow, le digo, no me digas. Y me dice, fíjate que pichaste sin saber, pichaste 13 innings 0. Ponchaste, me dice, a 12 bateadores y esto. Entonces, ese fue el momento más emotivo para mí porque yo dije, vos sabes, comenzar tu carrera en la selección, comenzar con eso de que esos galardones y esa vaina. Y yo después no le puse tanta mente, sino que me enfoqué en tratar de hacer lo que iba haciendo. Y el momento más frustrante para mí fue cuando me lastimé la rodilla, que tenía apenas 32 años y me lastimé la rodilla. ¿Fue un entrenamiento en el IND? No. ¿En el IND te lesionaste? Sí, pero yo había tenido problemas con un toque de Matamoros en Chinandega, en la liga profesional, y ahí fue donde comenzó la lesión. Y después yo servía como alguien de terapia que a los muchachos les decía, muchachos, miren, les voy a dar un tip que no lo hagan.
porque nosotros normalmente salíamos a hacer la jugada, los PSP que le llaman asistencia primera, salíamos y ahí mismo nos regresábamos y tal vez el coach bateaba y nosotros saltábamos en la bola, y ahí fue donde me fregué más. Y salté buscando cómo capear la bola que había bateado el coach y caí mal, y ahí sí me lastimé más. 32 años, tenía 32 años. Tenía por lo menos 3, 4 años más. Tenía 32 años y estaba en uno de los mejores momentos de mi carrera. Pero bueno, Dios, esas son las cosas de Dios, y después... ¿Te costó retirarte? O que te retiraras por la lesión, porque haciendo top retirarse es complicado. Lo difícil es que yo pasé 9 meses. 9 meses de la operación, me operaron 3 veces. Y después de la operación, la rehabilitación. Y no te recuperaste. Difícilmente, o sea. Después regresaste, sí. Yo quedé bien. En el primer Pomares fue que con Granada yo regresé. Que el primer Pomares fuimos campeones en Granada. Regresé ahí, pero yo dije no más. Porque 1, yo estaba de coach de picheo. Y 2, le estoy quitando un espacio a otro chavalo que puede venir a ser un pitcher de buen momento, un buen lanzador, porque yo ¿Estaba en los 2 roles entonces? Sí, en ese momento yo ya me había quitado el rol, porque bajaron a Osvaldo Mayren y lo pasaron a coach de picheo a Osvaldo, y entonces yo después dije no, le estoy quitando el chance a un joven, le estoy quitando el chance a un chavalo de los que andan en la reserva. Te retiraste como campeón. Y entonces me retiré, después de ser campeón me retiré, y después de ahí ya no pensé más. Entonces me mandaron a estudiar a Cuba, estuve estudiando en Cuba, y después vino un diplomado en México y me fui para México. Tuve el chance de ir con los Mets de Nueva York, a estar en la academia 2 meses en Dominicana, y eso me ayudó mucho y era de los tipos que si yo te digo que todavía tengo documentos de ese tiempo, para este tiempo como el béisbol no ha cambiado en sí, sino ha cambiado las modalidades. Entonces eso es lo que traté de hacer, y hasta hoy pues la carrera, gracias a Dios, gracias a todos los managers que yo tuve, que confiaban y que me daban ese don de que me encontré a gente como Don David Hodgson, Noel Area, Omar, Julio Sánchez. Y me decían, te entregamos ese grupo de chavalos y vos no tenés que dar los 4 abridores, no tenés que dar los relevos, no tenés que dar los cerradores, y vos te encargas de eso. Entonces ellos me daban responsabilidad, joven, y entonces ahí fue donde yo fui agarrando la poca experiencia que tengo hasta hoy en día. Fuiste lanzador, pelotero top, pasaste como manager, has sido coach de picheo de selección nacional, ahora estás con el conjunto del Bore en la profesional, has tenido varios. ¿Satisfecho con todo lo que hiciste en tu carrera en ambos rubros? Y para finalizar, Cairo, tu All-Star. Mira, yo estoy satisfecho. Los que jugaste con vos. Estoy satisfecho con la carrera que yo tuve, gracias a Dios. Fue muy exitosa. Me preparé para eso, y ahora pues estamos aquí como coach. Mira, eso de los top está bien difícil, porque yo te digo, si yo te hablo de mis tiempos, te hablaría de mis tiempempos, porque no, es que es de los que vos jugaste. Sí, porque no me vas a mencionar del 70, bueno, 80, mira, de los que vos jugaste, los que estuviste vos ahí, que estuviste a favor y en contra. Catcher Marlon Avea es uno de los catchers más completos. Julio tenía la mejor defensa que yo he visto, Vallejo, pero Marlon tenía algo que el que batea en el béisbol juega. Nemesio Porra, Norman Cardoce en segunda, para mí en el shortstop, Edgar López, Henry Roa con Avellán en tercera, Ramón Padilla lo pongo con Eduardo Romero en el right field, de los que yo estuve jugando con ellos. Yo pondría en el center field, estaba Sandy Moreno con Domingo Álvarez, de los que yo tuve esa gente, Freddy García, y te pondría también a Raimundo Leitón de León, y de designado yo pondría a Ofilio Castro junto con Jimmy González. O sea, por no decirte que rotarlos a ellos en esas posiciones.
Pero para mí ese es el top de los jugadores con que yo viví, con que yo miré eso, porque a esos tipos había que tener sangre dura para poderle lanzar hoy. Con aluminio más complicado. Sí. Rotación de 5, Cairo y 4 más. No, te voy a dar la rotación de 5 para mí. José Luis Quiroz, de los que yo vi. José Luis Quiroz, Osvaldo Mairena como zurdo, Álvaro López, Diego Sandino y... Cairo. No, olvídate, habían gente de que... Pero vos fuiste top, caballete. Vos fuiste a rotación selección nacional también. Pero tal vez yo tuve 12 años como jugador en la selección, porque los 12 años que jugué béisbol, los 12 años yo hice la selección de Nicaragua. Pero te digo, ya habían pitchers que cuando se subían ahí, había que, a veces Marvin Zelaya cuando se subía ahí en el montículo, había que verlo. Y Vicente Padilla, que obviamente pues él lleva a Grandes Ligas, que yo te hablo del top de aquí de los nicaragüenses, porque Padilla está encima del top y encima de todo. Sí, también, porque o sea, los Grandes Ligas no se meten porque esos tipos están fuera de ese top, pero en realidad pues que la carrera hasta hoy exitosa y vamos a seguir aprendiendo, Miguel.